Bienvenidos a la comunidad cristiana La Misión, un espacio para crecer juntos en la fe. Con ustedes, Jorge Lonzi. Bueno, muy bien, vamos a comenzar como les decía. Buenas noches a todos los que están ahí entrando, saludando, bienvenidos. Bueno, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes, reunidos en esta plataforma y poder de esta manera seguir, bueno, siendo edificados mutuamente. Estamos en este momento continuando con la clase número 5 de la misión, ¿sí? Voy por ahí tal vez a hacer un pequeño repaso para que podamos ir metiéndonos en tema. Por ahí algunos que se suman por primera vez o recién están empezando a ver la misión. Bueno, ¿de qué se trata la misión? La misión es una formación misionera básica, ¿sí? Tocamos algunos puntos que nos parecen que son fundamentales, esenciales, en todo lo que tiene que ver con la misión que Jesucristo nos dejó como iglesia, ¿sí? Para sus hijos, para sus seguidores. Y entonces, bueno, tratamos de poder ser un poco más exacto en todo lo que normalmente siempre se dice, y bueno, vamos a algo bien básico, pero profundo, con tal de poder tener eh, bien claro, ¿no? Sobre todas las cosas, cuál es la misión que Jesucristo nos dejó. Porque de eso se trata, ¿no? En nuestra vida cristiana, ¿no? De poder llevar adelante un propósito y una misión. Y bueno, como siempre me han escuchado, sabiendo que el propósito es ser transformados a la imagen del Hijo, esto quiere decir que nos vayamos convirtiendo cada vez más en discípulos de Él, y la misión que tenemos es hacer discípulos de Él, ¿no? Así que bueno, venimos viendo ya unas cuantas clases, estamos en la clase número 5. Hemos visto, bueno, en la clase 1 vimos cuál es la misión de Jesucristo para su iglesia. Ahí básicamente lo que hicimos fue separar lo que son las misiones de la misión, ¿sí? Las tareas misioneras o los viajes misioneros, separar la tarea misionera de lo que realmente es la misión. Hemos visto ya varias veces bueno, que no siempre cuando estamos haciendo una tarea misionera estamos cumpliendo con la misión, ¿sí? Lo hemos visto. Si quiere ver el video, está grabado y quedó ahí, lo puede ver otra vez. Hemos visto también cuál es el Evangelio de Jesucristo, porque entendemos que si vamos a ser discípulos de Él, tenemos que comenzar predicando el Evangelio de Jesús, ¿sí? El que Él trajo, el que nos dejó. Entonces es muy importante revisar el Evangelio de Jesucristo, lo hemos revisado y hemos visto que el Evangelio que Jesús predicaba era el Evangelio del reino, ¿sí? Él, antes de la salvación, Él vino a predicar reino, Él vino a predicar acerca de un reino. Obviamente, obedeciendo ese reino, nosotros accedemos a la salvación, pero hoy vamos a hablar de eso, denme tiempo. Luego vimos en la clase 3, ¿sí? Que cómo llego a ser un discípulo de Jesucristo, y ahí vimos que nosotros podemos ser creyentes toda la vida, pero tal vez nunca calificar como discípulos. Separamos lo que era un creyente de lo que es un discípulo, y vimos que si Jesucristo nos envía a ser discípulos de Él, lo importante es que primeramente nos miremos hacia nosotros y digamos, realmente yo soy discípulo, ¿sí? Porque nosotros vamos a reproducir lo mismo que somos, ¿sí? Todo se reproduce por naturaleza, ¿no? La naturaleza que nos gobierna es la que impartimos en la vida de otro, ¿no? Y entonces, si yo soy un discípulo, voy a dar a luz discípulos. Ahora, si yo soy un creyente y mi mentalidad es la de un creyente, voy a dar a luz creyentes, ¿sí? No significa que eso esté mal, sino que significa que es algo incompleto, que es imperfecto, que es algo que realmente nos queda mucho por hacer todavía cuando hacemos solamente eso. Vimos también la clase 4. Estoy hablando así muy por arriba de todo lo que hemos visto. Ustedes pueden volver a los videos después y profundizar si es la primera vez que están. En la clase 4 hemos visto cuál era el evangelio, ¿sí? De los apóstoles, en especial de Pablo, dice ahí, pero bueno, vimos el de todos. Sí que profundizamos lo que Pablo decía. Y nos hemos dado cuenta que aparte del mensaje que ellos tenían, que era el mismo que Jesús trajo, que hablaba de un reino, ellos ahora a ese mensaje le sumaban que Jesucristo era el rey, ¿sí? Hablaban de que, bueno, de que Jesús era el rey sentado en el trono, que estaba pidiéndole a la humanidad que lo reconozcan como el gobernador del cielo, de la tierra y aún de sus propias vidas, y de esa manera poder entregarle su vida por completo al señorío de Cristo y allí comenzar una nueva vida viviendo para Él y no para uno mismo, ¿sí? Ese era el evangelio que los apóstoles y los primeros discípulos predicaban, que la primera iglesia predicaba.
Era un evangelio bastante diferente a muchos de los evangelios que hoy comúnmente vamos viendo y escuchando. Entonces, haciendo toda esta introducción, lo que vamos a hacer, nos vamos a meter ya derecho, ¿sí? De lleno a la clase de hoy. Y la clase de hoy se llama ¿Cómo lograr una correcta evangelización? La semana pasada, la anterior, perdón, siempre estamos cada 15 días, yo pienso que es cada una semana. La última vez que nos reunimos, vimos y quedó ahí como pendiente hablar el tema de la evangelización. Tocamos ese tema así muy por arriba, no lo profundizamos. Y bueno, se generó algunas cosas interesantes, ¿no? En cuanto a preguntas, a pensamientos que expresaron, ¿no? Y creo que hoy lo vamos a desarrollar con mayor profundidad. Muchas de las cosas que dije en la clase anterior, hoy las voy a profundizar, para que no queden sueltas ahí como algo que parece, sino algo que es realmente. Y así como venimos separando, por ejemplo, lo que es la tarea misionera de las misiones, el mensaje del reino, así como hemos separado lo que es el creyente discípulo, hoy también vamos a separar lo que es el evangelismo de la evangelización, ¿sí? Porque nosotros muchas veces confundimos el evangelismo con la evangelización. Por eso hoy que vamos a hablar de lo que es, o sea, no, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo lograr una correcta evangelización? Ya no estamos hablando solamente del evangelismo, ¿sí? Del acto donde yo presento el evangelio, sino de la evangelización. Decíamos la última vez que la evangelización no es un acto, es un proceso, ¿sí? Que comienza con un acto, que es la presentación del evangelio, pero luego, ¿sí? Continúa con un proceso. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos ya a la próxima diapositiva, si ya lo vamos viendo. Vamos a leer algunas cositas que dejamos de la última clase, como para entrar en tema, ¿no? Yo estoy viendo aquí abajo un poquito, voy viendo porque está entrando gente y le voy permitiendo que entre a la sala. Por eso estoy todo el tiempo con el mouse ahí tocando cosas en mi pantalla. Dice así, recordemos que la misión de Jesucristo para su iglesia es hacer discípulo de él. Esto lo vamos a recordar todas las clases, ¿sí? Que nos quede bien claro que la misión que Jesucristo tiene para su iglesia es hacer discípulos de él. Todo lo demás que hacemos como iglesia, ¿sí? No está mal, pero muchas veces nos desenfoca de la verdadera tarea que tenemos como iglesia. La tarea que tenemos como iglesia es predicar el evangelio del reino, llevar a la gente a obedecer ese evangelio, por consiguiente esa gente se salva, por consiguiente esa gente nace de nuevo y a partir de ese momento comenzar todo un proceso de evangelización para luego poder disipularlos. Todo lo demás que nosotros hacemos son simplemente adornos que le hemos puesto a nuestra tarea, ¿sí? La forma de reuniones que hacemos, dónde hacemos las reuniones, todo lo que nosotros hacemos normalmente como iglesia puede colaborar o no a esto que realmente el Señor nos mandó a hacer, que es hacer discípulos de Él, ¿sí? Esta es la tarea de la iglesia, en esto deberíamos ocuparnos diariamente, ¿sí? Hasta el día que nos vayamos con Él o que Él nos venga a buscar. Si somos obedientes a este llamado, entonces empezaremos a ver una iglesia madura, una iglesia que crezca, una iglesia que avance, una iglesia que realmente pueda cumplir la misión, el propósito y la misión que Jesús le dejó a la iglesia, ¿no? Ahora bien, voy a leer algunas cosas que ya hemos leído. Dice ahí, no podremos hacer discípulos de Jesucristo si primeramente no revisamos cómo presentamos el Evangelio. Esto lo dijimos la semana pasada y ahora lo vamos a profundizar. Porque nosotros parece que lo tenemos clarísimo a la hora de presentar el Evangelio, ¿no? Es como que, bueno, hay gente que a veces me confiesa, por ahí gente nueva, o gente también de mucho tiempo el Evangelio, que no sabe cómo presentarlo, ¿sí? Muchas veces no saben cómo. Y otras personas sí, dicen, sí, yo sé presentar el Evangelio, pero cuando vamos a ver cómo lo presenta, encontramos muchas deficiencias conforme al diseño que Jesús dejó y que los apóstoles predicaron en cuanto a cómo predicar el Evangelio, ¿sí? Por eso que tenemos que revisar cómo presentamos el Evangelio. Así como venimos revisando cuál es realmente la misión, venimos revisando si realmente somos discípulos y todo lo que venimos hablando, también nosotros tenemos que revisar, ¿sí? Cuál es la presentación del Evangelio que estamos haciendo. Y aquí quiero que tomemos un pasaje bíblico que para mí fue de mucha luz cuando en un momento lo leí. Lo hemos leído miles de veces, pero hay momentos que el Señor te abre el entendimiento, te hace ver algo que tal vez no veías antes. Y en Colosenses 2.6, dice así,
Por lo tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron. ¿Sí? Vuelvo a leer esta parte que es sumamente importante. Por favor, prestemos atención a esta parte. Vivan, por lo tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracia, que es como fueron enseñados. Mi pregunta cuando yo leo esto es ¿por qué? ¿Por qué después de llevar ya prácticamente 20 años ministrando, 17 años de pastor y demás, y en las misiones y tantas cosas, me he encontrado, como muchos de ustedes seguramente, si hoy tengo pastores seguramente aquí en la sala y líderes, me he encontrado, como seguramente ustedes se encontraron, gente que nunca se termina de arraigar en Cristo, que muchas veces no solidifican su vida en las verdades de Cristo, que no se confirman en la fe, nunca terminan de confirmar la fe que tienen, y mucho menos tan rebosante de acción de gracia. Siempre parece que es un lamento todo el tiempo su vida, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que todavía tengamos, o que tengamos, ¿sí? en la iglesia del Señor, gente que está en esa condición? Yo me lo he preguntado por muchos años, hasta que un día el Señor me abrió el entendimiento en esto. Vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron. Y ahí me vino la pregunta, ¿de qué manera reciben el Evangelio las personas que hoy están congregadas en diferentes auditorios? ¿Sí? ¿De qué manera recibieron el Evangelio? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque allí está la respuesta de por qué viven como viven. Cuando nosotros presentamos un Evangelio que no es el correcto, que es otro Evangelio, como vamos a ver ahora, lamentablemente lo que nosotros estamos haciendo es poniendo un fundamento diferente al que deberíamos poner. Entonces, si ponemos un fundamento diferente, lo que vamos a ver crecer después de ese fundamento es algo diferente a lo que esperamos. Si nosotros no ponemos, ¿sí? No hacemos que las personas reciban al Señor Jesucristo, el señorío de Jesucristo, entonces no vamos a ver gente arraigada, no vamos a ver gente que se solidifique en Él, no vamos a ver gente confirmada en la fe, ni tampoco rebosante de acciones de gracia. ¿Sí? Por eso que esta palabra, esta es la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Cómo es que nosotros hemos recibido el Evangelio? ¿Cómo es que la gente que está con nosotros recibió el Evangelio? Y si es que tenemos que por ahí hacer algunos retoques en la presentación del Evangelio y en la evangelización. Eso es lo que trata esta clase de hoy. Esto es lo que vamos a estar viendo. Dice allí, no podemos, perdón, me fui, dice, no podemos ser discípulos de Jesucristo si no logramos entender que la evangelización es un proceso y que tiene como pilares ciertas enseñanzas que dejan al creyente en la posición correcta, perdón que me perdí, para comenzar un discipulado. ¿Sí? Esto tenemos que comprenderlo. Hoy tenemos que separar también esto, lo que es la evangelización de lo que es el evangelismo, o sea, la presentación del evangelio de la evangelización. La evangelización es un proceso. Comienza con un acto que es la presentación del evangelio, lo que nosotros llamamos, vamos a salir a hacer evangelismo, ¿sí? Salgamos a hacer evangelismo. Bueno, ese salimos a hacer evangelismo es el punto de partida, pero eso no me asegura que una persona esté evangelizada. ¿Sí? Esto también tenemos que profundizar este tema hoy. Por eso que cuando una persona realmente está evangelizada, la vamos a tener en una etapa de su vida donde yo puedo ahora poder disipularla, entendiendo que disipularla es llevarla a vivir las enseñanzas de Jesucristo, que normalmente, comúnmente, las enseñanzas de Jesucristo siempre, 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 ¿qué es lo que van a hacer? Van a confrontar la vieja naturaleza de esa persona, y si esa persona realmente no nació de nuevo, va a ser muy difícil que pueda ser discipulada, y que se vea en esa persona los frutos que se vieron en el Hijo. Entonces, dice allí, Colosenses 1:28, fíjense lo que decía el apóstol Pablo, él decía, nosotros anunciamos a Cristo, ¿sí? Nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría, a fin de presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad. Miren la ambición que tenía Pablo. La ambición de Pablo era presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad. Sí, esa era la ambición que él tenía, y qué lindo sería que nosotros también tengamos esta sana ambición, ¿no? De poder presentar perfecta en Cristo a toda la humanidad. Ahora,
¿Cómo lo hacía? Bueno, entendiendo que primero anunciaban a Cristo. Lo anunciaban, no tenían un evangelio raro que nosotros podemos inventar hoy en día. No, ellos presentaban a Cristo, lo presentaban al Señor, presentaban un rey sentado en un trono y un reino espiritual que gobierna en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Y que el ser humano debía entrar a ese reino para que, reconociendo ese reino, reconociendo la obra que ese rey hizo por ellos, acceda a la salvación. Por eso nosotros siempre profundizamos o siempre enfatizamos muchas veces en el evangelismo, en la salvación, y estamos dejando de lado el reino, que para poder salvarse realmente hay que entrar al reino. Ahora lo vamos a ir viendo. Pero vemos aquí que Pablo decía que una vez que anunciamos el evangelio, ¿qué es lo que hacían después? Amonestaban y enseñaban con toda sabiduría, ¿para qué? Para lograr presentar perfecta en Cristo a toda la humanidad. O sea, había un discipulado posterior a la presentación del evangelio. Todo lo que es la evangelización y el discipulado es un proceso. Tiene etapas y hoy tal vez vamos a ver si podemos ir identificándolas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Cualquier cosita me escriben en el chat ahí. Bien, avanzamos. ¿Cómo lograr una correcta evangelización? Nos vamos a hacer algunas preguntas, ¿sí? Porque siempre es bueno hacernos preguntas. Siempre para ver si lo que estamos viviendo, predicando, creyendo y enseñando, siempre es bueno hacerse preguntas, ¿no? Para ver el chequeo a dónde estamos parados. Entonces, dice ahí, ¿cómo lograr una correcta evangelización? Y hay tres preguntas por ahí o más, pero estas tres nos van a servir como para poder avanzar. Cuando hablamos de evangelizar, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Cuando hablamos de evangelizar, ¿de qué estamos hablando? La segunda pregunta, ¿evangelizar es un acto o es un proceso? Y la otra pregunta, ¿sirve un evento evangelístico para lograr evangelizar a una persona? Yo creo que me adelanté un poquito ya en la respuesta mientras veníamos hablando, ¿sí? Porque cuando hablamos de evangelizar estamos hablando de un proceso, ¿sí? No estamos hablando de un acto, estamos hablando de que comienza con un acto, pero continúa con un proceso. Por eso, como siempre decimos, no alcanza solamente con un evento evangelístico, no alcanza con ese momento evangelístico donde presentamos el evangelio, sino que también tiene que haber un posterior seguimiento y poder enseñar ciertas cosas, afirmar ciertas cosas en la persona para que realmente quede evangelizada. Esto lo vamos a ver también hoy. Ahora, vamos avanzando. Ustedes recuerden que siempre estos PDF después lo van a tener, lo tienen, después lo pueden volver a ver, el video después va a estar, así que no se preocupen mucho por ahí, por tener que anotar todo. Anoten lo que ustedes quieran, no hay problema, pero no se preocupen tanto por anotar todo. Dice ahora, perdón, me fui para acá, ahí vamos. ¿Cómo lograr una correcta evangelización? La evangelización no consiste en un acto dentro de un evento, cuyo plan maestro termina con una oración de fe. ¿Sí? Hoy me van a tener que tener paciencia, pero hoy voy a estar contra la oración de fe toda la noche. Perdónenme, pero vamos a tener que bajar un mito, me parece hoy. La famosa oración de fe que hacemos, ¿sí? O sea, no está mal hecha, el tema es que la persona no entiende qué está diciendo. Ahora vamos a ver. Dice, la evangelización no consiste en un acto dentro de un evento cuyo plan maestro termina con una oración de fe. ¿Sí? La famosa oración de fe que le decimos a la persona, repita conmigo. Y la otra persona empieza a repetir, no sabe ni lo que está diciendo, y repite, y cuando terminó de decir amén, dijimos, listo, está evangelizada. Bueno, me parece que esas cosas las vamos a tener que rever. Dice, la evangelización comienza con un acto que deja a los pies del señorío de Cristo al pecador para luego comenzar un proceso de evangelización que lo deja establecido en Cristo y en su nueva realidad espiritual para dar así el inicio a una vida de discipulado. Aquí está un poco más ordenado todo lo que le vengo diciendo, lo repetimos otra vez, ¿sí? Entonces, la evangelización comienza con un acto, ¿sí? El acto es el acto del evangelismo, el acto de presentar a Cristo, el señorío de Cristo. Ahora, si yo presento bien el señorío de Cristo, hago una buena presentación del evangelio de Jesucristo, entonces voy a dejar al pecador a los pies del señorío de Cristo. ¿Sí? Esa persona va a arrepentirse de una vida gobernada por el yo y se va a poner bajo el gobierno de Cristo. Y de esa manera, en ese momento, comienza un proceso de evangelización. Ese proceso de evangelización, hoy yo les voy a dar 8 temas por lo menos que deberíamos tocar en el proceso de evangelización, más después lo vamos a ver, conforme a las cartas apostólicas,
conforme a la tarea que los apóstoles hacían para dejar evangelizada a una persona. Y luego de eso, una vez que vemos que la persona está establecida en Cristo, y lo vamos a ver a través de los frutos, a partir de ese momento, esta persona queda establecida en Cristo en una nueva realidad espiritual, porque ahora está bajo un reino, ahora está dentro del reino de Dios, ahora esta persona ha nacido de nuevo, y a partir de ahí se puede iniciar un proceso de discipulado. Esto es lo que deberíamos tener siempre en cuenta cuando tomamos una persona nueva y comenzamos todo el proceso. Ahora bien, sigamos. Seguimos. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo presentar el Evangelio entonces. ¿Sí? ¿Cómo debemos presentar el Evangelio? Esto es lo primero que nos tenemos que empezar a preguntar. Lo primero que debemos tener en claro a la hora de presentar el Evangelio es qué es el Evangelio. ¿Sí? Yo no sé si alguna vez usted se preguntó, ¿y qué es el Evangelio? Si usted quiere escribir ahí qué es el Evangelio, puede escribir. Seguramente yo voy a leer cosas que todos más o menos coinciden, de las cuales hemos siempre hablado, las hemos dicho. Yo creo que todos podemos, de acuerdo a lo que siempre hemos oído y lo que hemos dicho, podemos estar todos de acuerdo que el Evangelio son las buenas noticias, ¿sí? Las buenas noticias de salvación, y podemos darle vuelta alrededor de todo eso. Pero en realidad, queridos hermanos y hermanas, el Evangelio no es un mensaje en sí mismo. Si el Evangelio que presentamos no es un mensaje en sí mismo, sino es alguien. El Evangelio que presentamos es alguien, no es un mensaje. No es un mensaje que trae salvación, no es un mensaje que trae sanidad, no es un mensaje que arregla la economía, no es un mensaje que arregla el matrimonio, no es un mensaje que trae paz interior, no es un mensaje que libera al endemoniado, no es un mensaje. El Evangelio es alguien, y ese alguien es Cristo. Y ese Cristo, como lo venimos viendo, es alguien que es un rey y que tiene un reino. Cuando vamos a hablar del Evangelio y vamos a presentarle el Evangelio a alguien, nosotros tenemos que tener siempre claro esto. Estamos llevando a esa persona que vive bajo el gobierno del yo, bajo el gobierno del pecado, bajo la potestad de las tinieblas, como dice Colosenses 1:13, estamos llevándola a través de la predicación que le estamos dando y de la fe que está aplicando la otra persona, estamos ayudándola a ser trasladada de la potestad de las tinieblas al reino del Hijo de Dios, al reino de Jesucristo, donde Él es el Rey. Por eso que el mensaje, que el Evangelio no es un mensaje, sino es una persona. No solamente no solamente un mensaje. Si nosotros nos quedamos con el que el Evangelio solamente es un mensaje de salvación, es incompleto. No estaría correcto. Deberíamos ser más exactos a la hora de presentar el Evangelio. Esa persona, dice allí, si el Evangelio no es un mensaje, sino que el Evangelio, ¿qué es? Es una persona, es Cristo, Él es el Evangelio. Quiero que si me dan un tiempito, voy a buscar algo aquí, se lo leo rápidamente, Romanos 1, si quieren que leamos, no está ahí en el material, si quieren anótelo, pero cuando nosotros leemos Romanos 1, dice lo siguiente el apóstol Pablo, esta versión, entonces en la Reina Valera que todos tienen, dice, Romanos 1:1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, ¿sí? El Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, y empieza a hablar de Cristo. Pero el Evangelio que Pablo predicaba era acerca del Hijo, ¿sí? Y que el Hijo es un Señor, que el Hijo es un Rey. Nosotros no estamos hablando de, como dice aquí lo que ustedes están leyendo, no estamos presentando a alguien, a una persona que es un médico, o que es un psicólogo, o que es un economista, o que es un asistente matrimonial. No, vení a Jesús porque Jesús te va a sanar la enfermedad. Vení a Jesús porque Jesús te va a liberar de todos tus inconvenientes psicológicos y te va a traer paz. Y bueno, vení a Jesús porque Jesús te va a arreglar la economía, te va a dar trabajo si no lo tenés. Vení a Jesús porque Él va a arreglar tu matrimonio, ese matrimonio destruido que tenés, Él te lo va a arreglar. No, 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 eso no va a ser Jesús. O sea, no estaríamos haciéndolo bien. ¿Por qué? Porque nosotros lo que presentamos, la persona que presentamos, es un rey que desea gobernar la vida del hombre
e introducirlo a vivir en el propósito eterno de Dios. Eso es lo que nosotros estamos presentando. Nosotros presentamos a un rey que está sentado en un trono, que está esperando que la humanidad se postre ante él y lo confiese el gobernante de su vida, renunciando a su yo, y que de esa manera esa persona deje de vivir para su propósito y empiece a vivir para el propósito de Dios, que el propósito eterno de Dios es que esa persona sea transformada a la imagen del Hijo. Ese es el mensaje que nosotros debemos dar. Ahora voy profundizando, pero este es el mensaje. Lamentablemente, siempre estamos predicando a alguien que viene a solucionar los problemas de la gente y no aquel que va a solucionar el principal problema que la gente tiene. Miren, vamos a avanzar. Por ejemplo, veamos qué hacía Felipe. ¿Sí? Felipe el evangelista. Todos estamos de acuerdo que cuando leemos toda la escritura, cuando leemos todas las cartas apostólicas, cuando leemos el libro de Hechos y demás, en el único lugar donde alguien se lo identifica como evangelista es a Felipe. No quiere decir que no hubiese habido más evangelistas, no quiere decir que no siga habiendo evangelistas, ¿sí? Pero a Felipe se lo declara como evangelista, ¿sí? Primero fue un diácono, fue alguien que predicó y se lo declara como evangelista. Ahora dice, Hechos 8 del 4 al 5 dice, mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el Evangelio, lo vimos la semana pasada, o la anterior. Dice, fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. No dice le predicaba de Cristo. Esto es importante verlo. Él no está diciendo, no, la escritura, o sea, Lucas cuando escribe, no está diciendo, y él predicaba de Cristo. Él predicaba del Cristo que te sana, del Cristo que te salva, del Cristo que te arregla la economía, del Cristo que arregla los problemas. No, él predicaba a Cristo. Predicaba a alguien, no de alguien. ¿Se entiende? Nosotros siempre predicamos de alguien, no a alguien. No, Jesús te va a sanar, Jesús te va a salvar, Jesús te va a hacer esto, Estamos predicando de lo que Él puede hacer. Pero no lo estamos predicando a Él. A ver, siempre digo esto, no está mal que yo cuente mi testimonio de cómo me encontré con Jesús, de lo que Jesús hizo conmigo, de cómo me transformó, no está mal, pero mi testimonio no debe durar más de 5 minutos, porque el testimonio que yo debo contar es el de Cristo, no el mío. El que realmente va a salvar a la persona, el que realmente le va a dar una nueva vida, el que lo va a hacer nacer de nuevo, no es mi testimonio, es el testimonio de Cristo, el testimonio de Él, que Él hizo, que Él ya hizo y que Él está esperando ahora. Ese es el testimonio que yo debo contar. Hechos 8:12 dice lo siguiente. Hechos 8:12. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron a Felipe y a las buenas noticias que le anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Fíjense cuáles eran las buenas noticias. Nosotros siempre decimos, el Evangelio son las buenas noticias, perfecto. ¿Cuáles son las buenas noticias? Jesús te sana, Jesús te salva, Jesús te arregla esto. Jesús... No, esas no son las buenas noticias. Las buenas noticias es que existe un reino, que hay un rey sentado en ese trono y que te está llamando en su gran y extensa y maravillosa misericordia, te está llamando a entrar a su reino, que entras por fe, por la fe de creer en su gobierno, de creer en lo que él hizo por vos en la cruz, de que perdonó tu pecado, de que resucitó de los muertos para darte vida eterna, que ahora eres un rey y por misericordia te está llamando a su reino. Esas son las buenas noticias, que vos no tenías, nadie de nosotros teníamos chance de poder entrar. Ninguno de nosotros teníamos 0,00001% ni siquiera eso de chance de poder entrar a la salvación, de poder entrar al reino, de volver a reconciliarnos con el Padre. Por eso es que nosotros tenemos que revisar de vuelta el Evangelio. El Evangelio dice, a Felipe le creyeron. ¿Qué le creyeron a Felipe? Felipe le creyeron que predicaba las buenas noticias y esa buena noticia que anunciaban. Anunciaban un reino y anunciaban un rey. Traemos una buena noticia para ustedes. Anunciamos un reino y anunciamos un rey. Por eso que nosotros, al ver la presentación del Evangelio hoy y al ver la presentación de ellos, encontramos muchas diferencias y profundas muchas de ellos. Hasta antagónicas muchas de ellos. ¿Y saben qué? Volvemos a lo que leíamos en lo primero. Volvemos a lo que leíamos en lo primero. ¿No? Cuando en Colosenses decía
de la manera que recibieron al Señor, anden en Él. O sea, perdón, eso dice Juan. Pero, bueno, lo mismo, de la manera que recibieron al Señor, anden en Él. Y esta parte decía, vamos para arriba, así lo vemos rápidamente. Me voy acá al principio, decía en Colosenses 2:6, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron. Entonces, si yo no lo recibo a Él como un rey que tiene un reino y que me está ofreciendo una nueva vida bajo ese gobierno, entonces yo no estoy recibiendo el verdadero evangelio. Y por eso todo lo que edifico después se nota, se nota y mucho, porque empiezo, ¿sí?, a vivir una vida totalmente equivocada. Vivo una vida donde yo todo el tiempo estoy esperando de que Dios esté a mi servicio en lugar de yo estar al servicio de Dios. Vivo todo el tiempo siendo un consumidor de bendiciones como un creyente y no un discípulo que da vida y que extiende su vida y su gobierno por todo lugar. Todo tiene que ver del momento en cómo recibimos el Evangelio. Ahora, decíamos hace un ratito que la evangelización no consiste en presentar un Dios que soluciona problemas, sino en reconciliar al hombre con Dios y su propósito eterno. Estoy leyendo la parte de arriba. Antes de leer lo que dice abajo, quiero decirles algo. Permítanme decirles algo. Esto lo comenté en la última clase que tuvimos, también hablando de este tema. Tuve la oportunidad de estar viviendo 2 años en la zona de José C. Paz, aquí en el Gran Buenos Aires, un barrio, uno de los más carenciados de todo, con altos niveles de delincuencia, un montón de cosas. Íbamos a las casas a visitar a la gente, con mi señora, hasta con mis hijos me acompañaban, íbamos a predicarle a jóvenes, jóvenes con problemas de adicciones, con problemas de delincuencia, y mire de cosas. Ahora, en José C. Paz hay una terminal de trenes, o sea, ahí termina una línea de tren, y desde ahí salen muchos colectivos para diferentes lugares, por eso que circulan miles y miles de personas por esa estación de trenes todos los días. Todos los días pasan miles de personas ahí. Es un lugar espectacular para uno poder hacer una publicidad si quiere, ¿no? Y como los que están aquí en Argentina saben, no sé si en otro lado pasa, que siempre vamos a encontrar pegado papelito en las columnas, en algún lado, ¿sí? Con algo, alguien que te está queriendo vender algo, que te está queriendo decir algo. Ahora bien, yo un día iba ahí, paro ese lugar con mi señora, estábamos por tomar un colectivo para ir a un barrio más alejado, y de repente me pongo a observar y veo, ¿sí?, un cartel que decía tarot, videncias, ¿sí?, y todo ese tipo de cuestiones que ofrecía a alguien que seguramente practicaba la religión umbanda. Y abajo de eso decía, solucionamos problemas matrimoniales, arreglamos tu economía y todo lo que nosotros a veces siempre decimos, ¿no? Lo ofrecía un ministro de Satanás. 2 pasos más allá, había un afiche un poco más grande que mostraba en ese afiche una campaña evangelística donde iba a venir un evangelista o un pastor, no sé quién era, y decía, venga a recibir su milagro, Dios va a arreglar tu economía, Dios va a arreglar tu matrimonio, Dios va a arreglar, o sea, y yo dije, Dios mío, estamos ofreciendo lo mismo que ofrece un ministro de Satanás. O sea, le estamos ofreciendo a la gente lo mismo que Satanás ofrece. ¿Qué nos pasó? O sea, ¿por qué? Porque eso es oferta. Obviamente hay una demanda para eso, ¿sí? Esto como en el negocio, no hay oferta y demanda. Hay una demanda, la gente quiere obviamente que se le solucionen los problemas. Pero el problema de la gente no son los problemas que tiene, el problema de la gente es más profundo. El problema de la gente es que está separada de Dios por causa del pecado. Entonces me encuentro yo ahí, delante de una realidad que se multiplica por miles de lugares, donde lo que se le ofrece a la gente es lo que Jesús podría llegar a ser y no lo que Él es. Se habla de Cristo y no se habla a Cristo. Se predica de Cristo, pero no se predica a Cristo. Y ahí está la gran diferencia. Dejar de predicar de Cristo y empezar a predicar a Cristo. Dejar de predicar lo que Él hace, de Él, de las cosas que Él hace, hizo y hará seguramente, y empezar a predicar lo que Él es y lo que Él reclama y demanda a la humanidad. Por eso vamos a esto, pero miren lo que dice aquí. Es de vital importancia la presentación de un Señor. Lo voy a leer despacio porque lo debemos entender. ¿Por qué esta es la presentación del Evangelio que tenemos que hacer? O sea, no es esto, yo no voy a andar leyéndole esto a la gente, pero yo tengo que tener claro esto a la hora de presentarle el Evangelio a la gente. Es de vital importancia la presentación de un Señor.
presento a un Señor. No presento un Salvador solamente, no presento un sanador, presento a un Señor que por la obra, ¿sí?, en la cruz y su victoria sobre la muerte, por medio de la resurrección, ¿sí?, o sea, me perdona de mi pecado, me da vida eterna, tiene el poder, tiene el poder de reconciliarnos con Dios, porque estábamos enemistados con Dios, separados de Dios, y darnos vida eterna, regenerando nuestro espíritu muerto y llenar nuestra vida con el Espíritu Santo para así poder nosotros ahora obedecer a su señorío y poder vivir en el propósito eterno que es ser transformado a la imagen del Hijo de Dios por medio de un discipulado. Hermanos, esto es lo que tenemos que hacer como iglesia. Desde el punto inicial hasta donde terminemos, esto es lo que tenemos que hacer. Las personas que llegan a la iglesia no tenemos que conectarla a ver cómo va a ser el culto, si va a dar diezmo y ofrenda, a ver que todas las cosas que normalmente decimos, eso es básico, el ABC, se lo queremos dar, no hay problema. Hagamos lo que sea con eso, no hay problema. Pero no podemos dejar pasar de alto esto. Que la gente no se está acercando a una nueva religión, que la gente no se está acercando a alguien que viene a solucionar los problemas de la vida. Se está acercando a alguien que es hoy un rey, que gobierna el cielo en la tierra y bajo la tierra. Y que la única forma de poder acceder a ese reino es creer en esa obra de la cruz que perdona pecados, creer en la obra de la resurrección que me da vida eterna, pero también creer que Él es un rey que está sentado en el trono y que gobierna. Y que si yo creo todo esto, ese rey tiene el poder de reconciliarme con Dios. ¿Por qué? Porque a causa de mi pecado yo estoy separado de Dios. Y al reconciliarme con Dios me da esa vida eterna y en ese momento se produce el mayor de los milagros, que es el nuevo nacimiento. Entonces mi espíritu que está muerto, como dice el apóstol Pedro en primera de Pedro, creo que es capítulo 2 me parece, no recuerdo bien, o 1, él dice que nosotros recibimos la naturaleza divina, o sea, el Espíritu Santo vino a nosotros, hemos recibido la naturaleza divina. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros. ¿Y para qué viene el Espíritu Santo a nosotros? Como dice Juan 16. Él vendrá y convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Él viene a transformarnos a la imagen del Hijo. Sin la vida del Espíritu Santo en nosotros es imposible ser transformados a la imagen del Hijo, que es el propósito eterno por el cual todos existimos y por el cual fuimos llamados a su reino. Y esto es discipulado luego. Ahora, vamos a avanzar un poquito más. Es muy importante lo que vamos a decir ahora. La evangelización debe ser guiada por el Espíritu Santo. Esto es muy importante. A ver, antes de entrar en esta etapa, ¿queda alguna duda de todo lo que hablamos hasta recién? Si queda alguna duda, me escribe, me hace una pregunta. O sea, ¿queda alguna duda que el evangelio que debemos presentar ya tenemos que dejar de hablar de Cristo y empezar a hablar a Cristo, presentarlo a Él? Eso queda claro. Queda claro que Él no es solamente un Salvador, sino que primeramente es un Señor. Queda claro que Él no es solamente sanador, asistente de matemáticas, sino que es un rey. ¿Sí? Vamos viendo cómo empezamos a ver las deficiencias muchas veces que hemos tenido a la hora de presentar el Evangelio. Podemos ver nosotros a través de todo lo que hemos dicho, cómo ahora cuando vemos a la gente andar como anda, no fortalecida, no arraigada, no expresando la fe que tiene que expresar, tal vez sea porque no le presentamos bien el Evangelio, porque las personas andan de acuerdo a cómo les fue presentado el Evangelio. Tal vez le presentamos un Dios que está al servicio de ellos, por eso es que hoy no cambian, no maduran, no se transforman y siempre viven como quieren esperando que Dios haga algo. Esa parte es muy importante. Ahora, avancemos. Si hay alguna pregunta, yo los leo, pero voy a avanzar aquí. Muy importante, la evangelización debe ser guiada por el Espíritu Santo. Hermano, debe ser guiada por el Espíritu Santo. No está mal todas las tareas evangelísticas que nosotros podemos hacer, pero es esencial que nos guíe el Espíritu Santo en lo que hacemos. Si ustedes agarran el libro de Hechos de los Apóstoles, van a encontrar todo el tiempo la iglesia guiada por el Espíritu en todo momento. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿Dónde no ir? Lo vemos al apóstol Pablo totalmente una persona que no la puede parar nadie.
en la presentación del Evangelio, en ir y evangelizar y llevar el Evangelio. Y de repente el Espíritu le dice, en esta ciudad no predicá, en esta no predicá, en esta no predicá, pasá a Macedonia. ¿Sí? ¿Usted se puso a pensar eso, lo que es hacerlo callar a ese hombre? Que se llevaba por delante todo, que no tenía miedo de nada, que lo habían apedreado, que le habían hecho miles de cosas y aún así seguía predicando. El único que pudo hacerlo callar a Pablo fue el Espíritu Santo. No hubo hombre en la tierra que lo pueda hacer callar a Pablo. El único que lo hizo callar fue el Espíritu Santo. Le dijo, acá, acá y acá no predicas, te quiero en Macedonia. Por eso necesitamos nosotros ser guiados por el Espíritu Santo. Felipe estaba con multitudes viendo la señal y los prodigios, pero de repente escuchó al Espíritu Santo y le dijo, anda al desierto, al camino que va a Gaza, predicale al etíope que viene, y ese hombre llevará el evangelio a otro continente. Y él fue, guiado por el Espíritu. Y así vamos a encontrar muchas veces en la Escritura cosas como esas. Fíjense, dice, necesitamos imperiosamente la guía del Espíritu Santo para identificar quienes ya están listos para ser añadidos a la iglesia. Acá vamos a entrar en un tema muy, muy interesante. Leo esta cita bíblica y vamos a hablar lo siguiente. Dice así, Hechos capítulo 2, verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, los añadía el Señor. Por medio de su espíritu, él añadía a la iglesia. ¿Sí? No eran ellos los que lo añadían, era el espíritu el que lo añadía, era el Señor el que los añadía a los que habían de ser salvos. Ahora, abajo dice, predicamos a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Como Pablo decía, prediquen a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Por si quizás Dios le conceda, ¿sí? La oportunidad de arrepentirse, ¿sí? La oportunidad de ser librados del lazo en que Satanás los tiene. Pero ¿qué pasa? Pero buscamos oír la voz del Espíritu Santo, oír al Señor, para ser preciso en evangelizar a quienes ya fueron preparados por el Señor para entrar a su reino. Hermano, esto parece que, como digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Dios es selectivo entonces? ¿Dios dice quién entra y quién no entra? No, yo no estoy diciendo con esto que Dios dice quién entra y quién no entra, porque Dios no hace acepción de personas. Estamos de acuerdo, Dios no hace acepción de personas. La salvación es para todo ser humano es la salvación. Ahora, Él sabe quién está en el tiempo justo y en el tiempo correcto para entrar a su reino. Él conoce los tiempos. Él conoce los tiempos de cada ser humano que está en la tierra y él sabe quién está listo ya para entrar. Por eso que es muy importante que nosotros podamos identificar por el Espíritu quién está listo para entrar. Porque puede ser que esté tirando la semilla al costado del camino, o que la esté tirando entre espinos, o que la esté tirando entre piedras, y no en buena tierra. Es importante identificar la tierra, hablando de personas a las que le voy a predicar el Evangelio. Y eso lo hacemos por medio del Espíritu. Dice ahí, alguien está escribiendo, voy a leer lo que me escriben. Dice, si una persona está llena de problemas, no está, no está en el Señor, ¿usted cree que estaría dispuesta a dejar evangelizar diciéndole que es un rey, que nos puede reconciliar con Dios? Si lo que la persona quiere que le den una palabra que le alivie el dolor de lo que está pasando. Estoy leyendo a alguien que me escribió acá. Dice, y bueno, hasta ahí puedo leer, porque no leo más lo que dice, se traba ahí, se ve que es muy largo el mensaje. A ver, voy a responder esta pregunta. No quiere decir que nosotros no le demos una palabra de aliento a las personas. No quiere decir que nosotros en algún momento vayamos a orar por las necesidades de las personas. Pero yo primero tengo que hablarle del señorío de Cristo. Ahora, deme un segundo más y voy a llegar a ese punto. Ahora, Silvia, por favor, Silvia, un segundo y yo voy a llegar a ese punto. Silvia Cordero, que me escribe ahí, ya voy a llegar. Dame 5 minutos y estamos ahí. Y vamos a hablar de ese tema justamente. Entonces, como dice acá, vuelvo a esto y avanzamos, ¿sí? Perdón, porque está entrando gente a esta hora. Dice entonces, el Señor añadía por el Espíritu. O sea, es muy bueno que nosotros prediquemos. Nosotros tenemos que predicar todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo tenemos que predicar. Cada vez que tengamos la oportunidad tenemos que predicar. Pero también tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo a quienes ya están listos para entrar al reino. Y eso lo podemos ver aquí, miren. Dice, entendemos que los nuevos nacimientos no son por nuestros esfuerzos, por nuestras buenas intenciones o por nuestras estrategias geniales, sino por voluntad de Dios. ¿Quién de nosotros, y por ahí está más, vieron que hay gente que está más volcada a la evangelización que otros, ¿no? Pero digo, ¿quién de aquellos que, como yo, que toda la vida estuve muy volcado a la evangelización,
¿Quién de nosotros no hemos tenido ideas geniales para evangelizar? Yo siempre cuento que tenía un mes de cristiano y la única calle que entraba al barrio donde yo vivía, me paré en la entrada al barrio y empecé a hacer una encuesta para evangelizar a la gente. Era una idea genial. Y le prediqué a muchos. Creo que en ese barrio vivían 300 personas y no sé si se me escapó alguno. Todo lo que pasaba le predicaba. Pero ¿qué pasa? De todo lo que prediqué, solo entre 10 y 15 creyeron. ¿Me entienden? Entonces, ¿fue bueno lo que hice? Sí, fue bueno. ¿Fue una estrategia bárbara? Fue una muy buena estrategia. Ahora, le prediqué a muchos que todavía no estaban dentro de la voluntad de Dios para que entraran al reino. Está bien, planté la semilla, pero acá estamos hablando de ser más exactos, ¿sí? Estamos hablando de ser más exactos en la tarea evangelizadora que hacemos. Fíjense, Juan 1, del 2 al 13 dice lo siguiente. Más a todos los que creyeron, perdón, más a todos los que le recibieron, dice esta versión. A los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él los engendra. A ver, creo que todos entendemos lo que es engendrar, ¿no? Una nueva criatura, ¿no? Yo no me voy a meter en detalle, ¿no? Todos tenemos claro lo que es engendrar una nueva criatura. Ahora, después de ser engendrado, esa nueva criatura está 9 meses en una panza, hasta que llega el momento de dar a luz, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestra tarea es ser parteros, no los que engendramos. Nosotros no engendramos los nuevos nacimientos, los engendra Dios. Y después de un tiempo de que Dios viene trabajando con ciertas personas, las pone delante nuestro. Nosotros somos los parteros que damos a luz un nuevo nacido. Alguien que nace de nuevo. Somos aquellos que los parteros los estamos esperando. Pero nosotros, hermano, no fuimos los que engendramos a esa nueva creación. Otro lo engendró, nosotros lo recibimos. Por eso que el Señor es el que engendra, el Señor es el que prepara la vida y nosotros tenemos que estar finos, ¿sí? Discernir lo que el Espíritu está haciendo para saber en qué momento hay personas que hay que hablarle y hay otras que tal vez le vamos a decir algo y va a pasar de algo y no nos van a creer. Porque estamos ahí para recibir a los que van a nacer de nuevo. Entendemos que nosotros, que no somos nosotros quienes hacemos que un pecador se arrepienta y se entregue al señorío de Cristo, sino que es una obra soberana del Espíritu Santo. Como decíamos hace un ratito, Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El que convence a las personas para que crean el señorío de Cristo y entren al reino y de esa manera se salven, no somos nosotros, ni con nuestro mensaje elocuente, ni con nuestras estrategias geniales, ni con nuestras buenas intenciones, sino que es pura y exclusivamente tarea del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence, por eso es que debo ser guiado por Él a predicarle a quien ya está listo para entrar al reino. ¿Se entiende esto? ¿Sí? No estoy diciendo no hagamos más evangelismo, no estoy diciendo no prediquemos más en cualquier momento. No me entiendan mal, no nos vayamos a los extremos. Sigamos predicando todo el tiempo, pero seamos guiados por el Espíritu sobre todo. Tengamos el discernimiento de quién ya está listo para entrar al reino. Amén. Avanzo. Cuidado con el evangelio que presentamos, como decíamos hoy. ¿Sí? Es de suma importancia chequear la forma en que presentamos el Evangelio. No sea que estemos presentando un Evangelio diferente, como dice Gálatas 1. ¿Sí? No me voy a meter mucho ahí porque tenemos mucho más para hablar, quiero avanzar. Pero cuidado con presentar un Evangelio diferente, porque podemos estar presentando un Evangelio diferente, como lo dijimos hoy. Si yo presento el Evangelio de la prosperidad, presento el Evangelio de la sanidad, el Evangelio no sé, de la paz interior, el Evangelio de todo lo que siempre predicamos, puedo que esté predicando un evangelio diferente al que debo predicar. Porque el que debo predicar, como vuelvo a decir, es un rey sentado en el trono que busca el arrepentimiento del gobierno del yo para pasar a vivir bajo su gobierno. Presentar a las personas a un Jesús de Nazaret que soluciona problemas, y acá voy a llegar a lo que me decía la hermana, es un evangelio diferente. Porque el evangelio diferente consiste en el señorío de Cristo sobre todo lo creado. No voy a leer ahí porque no tengo tiempo de leer Hebreos 1, voy a leer solamente Efesios 1 al 20 al 23, le dejo como tarea después lea Hebreos 1 del 1 al 4 para que ustedes puedan ver la descripción que hace el escritor de Hebreos de quién es realmente Cristo. ¿De a qué fuimos llamados? Fuimos llamados a un señorío. Alguien que gobierna en el cielo, en la tierra, bajo la tierra,
Es tremendo a lo que fuimos llamados. Y eso es lo que debemos anunciar. Efesios 1, 20, 23 dice lo siguiente: la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío. Fíjense dónde está Cristo. Dice, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Este es el evangelio que predicamos. Un Señor, ¿sí? Un nombre más poderoso que cualquier otro nombre, un rey que está por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder y señorío. Ese es el que predicamos. Y que sobre todas las cosas, dice, Dios sometió todas las cosas a él. En otra parte de Efesios también dice que Dios reunió todas las cosas en Cristo. Por eso que ahora vamos a avanzar en la presentación del Evangelio. Vamos a avanzar, miren. Dice, nosotros no presentamos un Jesús que soluciona problemas. No presentamos a un Jesús que cambia vida y situaciones. Puede sonarnos violento lo que estoy diciendo, pero ténganme paciencia porque tengo argumento para decirlo. No presentamos un Jesús que soluciona problemas, no presentamos un Jesús que cambia vida y situaciones, no presentamos solo un Salvador. Sí que presentamos un Salvador, pero no solo un Salvador. Y vamos a hacernos estas preguntas. ¿Tiene el poder Cristo de solucionar nuestros problemas? Totalmente tiene el poder. ¿Estamos de acuerdo que Él tiene el poder de solucionar nuestros problemas? ¿Sí? Él puede solucionar cualquiera de nuestros problemas. Él hace así y se terminó el problema. ¿Cuánto nosotros podríamos dar testimonio hoy de las veces que Jesucristo nos ha sacado de diferentes situaciones? Problema económico, problema, no sé, interno, problema de salud, lo que sea, y hizo así y nos sacó. Tiene el poder para hacerlo, pero no es la finalidad de su mensaje. No es la finalidad de su mensaje. Ustedes no van a ver a Jesús predicándole a la multitud diciendo, vengan todos, vengan a ver que a ver voy a sanar al enfermo, voy a sanar a este. No, él está todo el tiempo predicando de un reino. Está predicando de la justicia del reino. Por causa de la predicación vienen las señales. Cuando ustedes ven los apóstoles, dice que los apóstoles predicaban con poder el Señor de Jesucristo y las señales que le seguían. No iban primero la señal y después la predicación. Primero era la predicación del Evangelio del Reino, primero el Evangelio del Rey y luego venían las señales. Nosotros hemos centrado la evangelización del mundo en las señales y los prodigios y los milagros. Y es un error. No quiere decir que el Señor no haga señales, que no haga prodigio y que no haga milagro, pero no es la finalidad de su mensaje. Porque como siempre digo yo, puedo estar predicando a una persona, puedo ver una persona que de repente me la encuentro y me dice, tengo un cáncer terminal, puedo de repente hablarle de que Jesús la puede sanar, puedo orar por esa persona y si en la voluntad de Dios esa persona se sana, esa persona no se va a morir de cáncer. ¿Sí? Bárbaro, no se muere de cáncer. Pero si no le prediqué a Jesucristo como rey y esa persona no nació de nuevo, mañana esa misma persona sale a la calle, la atropella un colectivo, la mata y se fue al infierno. Sana de cáncer, pero se fue al infierno. ¿Me explico? Por eso es que es importante entender qué va primero y qué va después. Nosotros hemos cambiado el orden. Vamos primero a la señal de los prodigios y los milagros, o a contar nuestro testimonio y lo dejamos a lo que realmente vale la pena predicar para después. No digo que no demos palabra de aliento a la gente, pero tenemos que llevarla a ver una realidad espiritual. ¿Sí? Yo siempre digo, y he trabajado muchas veces con chicos adictos, y siempre digo, hasta que el adicto no se ve como alguien que está enfermo, no sale. Predicale, orale, acompañalo, llorá con él, reíte con él, abrazalo cuando está mal, que te llene de moco la camisa porque llora, cuando está drogado, todo bien. Pero eso no lo cambia. ¿Sabes cuándo lo cambia? Cuando se da cuenta de que es un enfermo, que necesita salir de ahí. Lo mismo pasa con el Evangelio, hasta que yo no me reconozco pecador y que mi pecado es la desobediencia a Dios, entonces yo no tengo cambio. ¿Puede Cristo cambiar una vida? Yo creo que la mayoría diríamos que sí, sí, Cristo cambia vida porque yo vi a uno y como después lo vi, o yo mismo era tal cosa y Dios me cambió. En realidad, ¿saben qué? Dios no cambia ninguna vida. Dios la hace nueva. Porque a Dios no le sirve nada de lo que nosotros llegamos ante la cruz. Nosotros llegamos a la cruz y el que llegó a la cruz tiene que morir, no pasa para el otro lado de la cruz. No podemos pasar para el otro lado de la cruz. Cuando nos chocamos con la cruz, el viejo hombre murió. Por eso que
que Jesús no cambia vida. Él lo que hace es darte una nueva vida. Porque la vieja vida a él no le sirve de nada. Porque la vieja vida está viciada, como dice Efesios, de deseos engañosos. La vieja vida está rendida al pecado, rendida al yo, y esa vieja vida no le sirve a Dios. Él hace todo nuevo. Y ese acto es un acto soberano y milagroso llamado nuevo nacimiento, donde el hombre experimenta la regeneración de su espíritu, que le permite la fusión con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para comenzar un proceso de santificación y perfeccionamiento de su alma. Si no hay nuevo nacimiento, no viene el Espíritu Santo a la vida de esa persona. Si el Espíritu Santo no viene a la vida de esa persona y habita en él, no le da una nueva vida. Y si no le da una nueva vida, el Espíritu Santo no lo puede convencer de pecado, no lo puede santificar desde adentro, no lo puede llevar a la perfección. Por eso siempre digo, es mejor que una persona experimente el milagro del nuevo nacimiento y no una señal, un prodigio. ¿Verdad? Es importante que experimente el nuevo nacimiento antes que cualquier otro milagro, porque el mayor de los milagros que existe es el nuevo nacimiento. Porque todos los otros milagros, te morís y te podés ir al infierno si querés con todos esos milagros. ¿Sí? Como dijo Jesús, ¿cuántos leprosos sané? 10. ¿Cuánto volvió a darme gracia? 1. O sea, tranquilo, vos podés tener un milagro, no hay problema. De hecho, veíamos hoy, como le decía, Satanás también hace milagros. Satanás también hace milagros. Satanás también sana a la gente, Satanás le da prosperidad a la gente, obviamente, a un precio terrible, la eternidad con él. Pero también Jesús te va a hacer milagros, pero el precio de él es diferente, es morir a mí para vivir para él. Y después él verá en su voluntad si hace los milagros que vos esperás. Y a veces los milagros no dependen si tenés mucha fe o no tenés fe. Dependen de su pura y exclusiva voluntad. Pablo decía, yo he orado porque que el Dios me quite este aguijón 3 veces y aún lo sigo teniendo. Yo me hago fuerte en tu debilidad, bástate mi gracia. Si tuviera acá mi señora, podría dar testimonio. Ella perdió la visión de un ojo completamente hace unos cuantos años siendo pastora, ya, y ella todavía sigue esperando su milagro. Y ella no ha dejado de predicar, de evangelizar, de discipular gente y de hacer toda la tarea que hace todos los días y sigue esperando su milagro. Y si se muere sin un ojo, se va a morir feliz igual. Porque no está esperando solamente un milagro, que vive bajo el señorío de Cristo. ¿Me explico? Entonces podría estar tremendamente enojada, tremendamente, no sé, angustiada, enojada con Dios, si quiere, todo lo que usted me diga porque Dios no me sana a mí. Pero en realidad el problema no es si Dios te dio el milagro de la sanidad del ojo. Lo más lindo que te puede pasar es si vos naciste nuevo. Eso es lo más maravilloso que nos tiene que pasar. Dice abajo, la presentación, dice, presentamos solo un Salvador, porque siempre el evangelismo está enfocado a salvate porque te va al infierno. Salvate, 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 salvate. ¿Sí? La salvación. Ahora, en realidad presentamos a un Señor que por la obra en la cruz y su resurrección, ahí sí nos salvó de una eternidad sin Dios. Pero el primero va señorío y después va salvación. A veces invertimos los roles. Y es más, a veces hablamos solo de salvación y no hablamos de señorío. Creemos que hablamos de señorío, pero no lo hablamos de señorío como lo deberíamos hablar. Dice lo siguiente, mira, hoy va para largo la enseñanza, porque tengo tantas cosas para decir, perdón, pero hoy me voy a extender un poquito más. Dice, fuimos llamados a creer y a obedecer al señorío de Cristo, no a creer y esperar los milagros de Jesús de Nazaret mientras vivimos como nosotros queremos. Repito, fuimos llamados, el evangelio que nos fue predicado, el evangelio que debemos predicar, es un evangelio que nos llama a creer y a obedecer al señorío de Cristo. No solamente a querer y esperar el milagro de Jesús de Nazaret mientras nosotros seguimos viviendo como queremos. Confesar a Cristo como Señor no es el cierre de la presentación de un evangelio fraudulento que soluciona problemas, sino la manifestación pública de una persona que se entrega totalmente al señorío de aquel que tiene desde ese momento toda la autoridad para gobernar su vida. Repito, confesar a Cristo como Señor a través de la oración de fe que la gente repite como loro y ni siquiera sabe lo que está diciendo muchas veces, ni siquiera entiende lo que está repitiendo, porque parece que la oración de fe es como la negociación para una mejor vida.
¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para vivir mejor? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer para que se me arregle el matrimonio? ¿Qué tengo que hacer para que se me arregle la economía? Acepto oración de fe. Vamos a arrancar por acá. Entonces le decimos a la gente, repita conmigo. Y le hacemos toda una oración de fe que todo lo que le vamos diciendo a la gente, la mayoría de las cosas que dijo no entendió nada que dijo. Y cuando terminamos con la oración de fe decimos, qué bien, hemos ganado uno para Cristo. ¿Realmente esa persona se entregó a Cristo? ¿Realmente se entregó a Cristo? No, el confesar a Cristo realmente como Señor tiene que venir de un entendimiento de lo que está diciendo. ¿Y qué es lo que va a manifestar eso? Va a manifestar que esa persona está entendiendo ahora que a partir de ese momento perdió el gobierno de su vida y se lo entregó a Jesús. Ahora Él es el que lo gobierna. Romano 19, lo decimos siempre tantas veces, pero entendamos esto, miremos, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, número uno, ¿qué tengo que hacer? Confesarlo como el Señor. Y creyere que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. O sea, tenemos que entender el orden. Primero va el señorío, después creer en que lo levantó de los muertos y demás para ser salvo. Primero tengo que creer en el señorío. Porque si yo no creo en el señorío, entonces no puedo ser salvo. Y muchas veces nos quedamos solamente con la salvación de la eternidad. Pero no le hablamos a la gente de ser salvo de ellos mismos ahora. Porque mucha gente vive hoy en día sin salvarse de sí mismos. Viven bajo su gobierno, entonces son esclavos del gobierno de yo, son esclavos de su pecado, aún diciendo que son cristianos, son esclavos de su pecado y no se salvaron de sí mismos. Por eso que la salvación es mucho más que vida eterna después no vayamos de este cuerpo. La salvación comienza del momento que recibió a Cristo, de ahí empieza la salvación. Salvarte de vos mismo todos los días. Pero eso no va a pasar si no predicamos el Evangelio del Reino. La verdadera evangelización no está relacionada con gente que ganamos y que hace una oración de fe. Sí, en primer lugar, veamos estas dos cosas, porque esto es como algo que lo tenemos, hermano, como es un chip que tenemos puesto en la cabeza y no nos podemos sacar. Salimos a evangelizar, ganamos tanta gente, hicieron tantas oraciones de fe, y ese es el reporte que traemos. Hermano, no, estamos totalmente equivocados. Permítame, discúlpeme la expresión, pero estamos equivocados. En primer lugar, nosotros no ganamos a nadie. No hay un solo ser humano que haya derramado ni siquiera una gota de sangre para redimir a la humanidad. Solo fue Cristo quien lo hizo. Yo no salvo a nadie, no gano a nadie yo no gano a nadie. No, gané a alguien para Cristo. No, primero, a ver, la salvación está mucho antes de que todo existiera. Vayamos a Apocalipsis, no recuerdo ahora la cita, después se la busco y se la comparto, donde dice, ¿sí? Que habla del cordero que fue inmolado antes de que todo existiera. O sea, antes que todo existiera, el cordero ya fue inmolado. La salvación ya estaba antes que todo existiera. La salvación ya estaba disponible para el mundo antes que todo existiera, pero en el tiempo de la eternidad. Ahora, esa salvación que estaba ya en el tiempo de la eternidad, bajó al tiempo cronos nuestro y hace 2000 años atrás efectuó esa salvación a través de la muerte de Jesucristo y resurrección de Jesucristo. Y a partir de ese momento nosotros no ganamos a nadie, ella los ganó. Ahora yo lo que tengo que es notificar la salvación. Decirle a la gente, vos sabés que podés acceder a la salvación que ya te fue dada. La salvación ya te fue dada. El tema es, ¿la aceptás o la rechazás? ¿Y cómo acepto o rechazo la salvación? Creyendo que Jesús es el Señor. Creyendo que Él gobierna. Creyendo que Él murió por vos para perdonar tu pecado. Creyendo que Él resucitó para darte vida eterna. Pero sobre todas las cosas, que Él gobierna. Y que para acceder a esa salvación que ya te fue dada, tenés que aceptar su gobierno. Segundo, no existe en toda la tarea evangelizadora de la primera iglesia, búsquenla si quieren, le dejo como tarea que me busquen en todas las veces que ven la presentación del Evangelio, a ver si encontramos la oración de fe. No la vamos a encontrar. Búsquela si quiere, le doy esta tarea, búsquela, no la va a encontrar. Dice, segundo, no existe en toda la tarea evangelizadora de la primera iglesia lo que comúnmente la iglesia de hoy utiliza para evangelizar a alguien. Repita conmigo esta oración de fe. No existe. Ahora voy a avanzar y voy a decir cómo nosotros deberíamos presentar el Evangelio, lo estamos diciendo, pero cómo deberíamos cerrar la presentación del Evangelio. Pero no existe. A ver, repita conmigo. ¿Sí?
Y la persona repita conmigo, Señor Jesús, puede variar de acuerdo a lo que vos digas. Me reconsidero un pecador, me arrepiento de mi pecado, te pido perdón por mis pecados, reconozco tú en la cruz, me perdona, y así, y le vamos haciendo decir a la gente un montón de cosas, y te recibo como mi Señor como mi Señor en mi corazón, o sea, solamente en el corazón. En el alma, en la mente, que es lo más importante, no, o sea, en el corazón, hasta ahí llego, ¿sí? Y después, bueno, y ahora yo te pido que venga el Espíritu Santo sobre mí, y ahí termina, y ya está, amén. Y la gente dice amén. Y vos lo agarrás a los 2 segundos y le preguntás, ¿qué entendiste lo que dijiste? No entienden nada. Repitieron nomás. La persona se va sin entender mucho qué pasó, seguramente no nació de nuevo, y nosotros nos quedamos con el orgullo santo de que ganamos a alguien para Cristo porque hizo la oración de fe. Y después vemos, al transcurso del tiempo, que esa persona, por los frutos, nunca nació de nuevo, por los frutos, nunca fue evangelizada, y volvemos a lo primero que decíamos, ¿sí? Que la gente anda de acuerdo como recibe el Evangelio. ¿Cómo presentamos el Evangelio? Voy a decir algunas cosas acá más rápidamente. Es muy común que con las personas que interactuamos nos expresen los problemas que enfrentan a diario o los problemas que arrastran hace tiempo. Esto es lo que me decía Silvia recién, ¿sí? ¿Cómo hago para llevar a una persona, decirle del rey, reconciliación, si está metida en su problema, hay que aliviar un dolor? Bueno, sí, es entendible. Ahora, las personas con las que interactuamos siempre nos van a hablar de sus problemas, de los que están teniendo ahora o de los que arrastran hace tiempo. Si, a ver, yo no sé si pasa en todos los países, pero si vos estás en Argentina y te paraste en la cola del supermercado, en la cola del banco, donde sea, a los 2 minutos estás hablando con el que está adelante y con el que está atrás. Y si el que está adelante y el que está atrás te ve más o menos cara de confianza, inmediatamente te cuenta los problemas que ha tenido ese día o lo que viene teniendo. El ser humano es muy propenso a contar lo que le está pasando. O sea, alguien me tiene que solucionar este problema, ayúdeme a alguien. Ahora, está bien oír a las personas. No está mal que las escuchemos. Pero hay un momento que debemos tomar control de la conversación y comunicarle a esa persona que todos los problemas que esa persona está enfrentando cotidianamente no son comparables con su mayor problema. Tenemos que desenfocarla de los problemas terrenales que ellos viven y enfocarla en el problema eterno que están teniendo, que es la causa de todos los problemas que tienen acá abajo. Nosotros queremos solucionar a la gente los problemas terrenales sin solucionar el problema eterno. Y el problema eterno tiene que ver, sobre todas las cosas, que la gente no tiene ni idea cómo Dios las ve. El mayor problema de las personas es que desconocen cómo Dios las ve. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿y vos crees en Dios? Y sí, más o menos. ¿Y cómo pensás que Dios te ve? ¿Cómo Dios dónde me ves? Claro, cuando Él te mira, ¿qué ve de vos? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios ve? Si tenés fe, ¿qué es lo que Dios ve? ¿Que sos católico, que sos evangélico? ¿Qué es lo que Dios ve de vos? Ahora, vamos a ver qué es lo que Dios ve. ¿Cómo Dios ve a los seres humanos? Cuando Dios mira a la humanidad, no identifica por creencias religiosas. Es decir, Él no ve católico, evangélico, testigo de Jehová, mormón, ateo, agnóstico, hindúes, musulmanes, budistas. No, no. Dios solo ve a la humanidad en dos posiciones ante Él. Dios ve al ser humano en Cristo o fuera de Cristo. No hay más. Desde la cruz para acá, desde que inició el nuevo pacto, de que fue confirmado el pacto eterno en la cruz y inició un nuevo pacto, a partir de ese momento dice la Escritura que Dios reunió todas las cosas en un solo lugar, en Cristo. Entonces, cuando Dios te busca en Cristo. Si no te encuentra en Cristo, está fuera de Él. Punto, no hay más. El ser humano tiene dos posiciones ante esta tremenda y profunda realidad espiritual. ¿Estás en Cristo o estás fuera de Él? No hay más. Porque el Padre lo reunió todo en Cristo. Porque todo lo que hizo el Padre es por Cristo, en Cristo y para Cristo. Todo lo que hace el Padre apunta a Cristo. Entonces, cuando Él nos busca a nosotros para entablar comunión con nosotros, para entablar amistad con nosotros, para poder volcar sus bendiciones en nuestra vida y demás, Él nos va a buscar siempre en Cristo. Si no nos encuentra ahí, no nos conoce. El hombre sin Cristo se encuentra en esta condición. Miren cómo está el hombre sin Cristo. Esto lo podemos ver en Efesios, lo podemos ver en Colosenses, en no cuántos lados, pero vamos así por arriba a verlo.
Primero, está separado de la comunión con Dios por causa del pecado. ¿Sí? Está separado de Dios. El pecado lo separa. Y acá aclaro algo aquí. Pecado no es que alguien de repente tenga vicios, o alguien de repente tenga pecados sexuales, o alguien de repente tenga, no sé, mentiras, o todo lo que nosotros normalmente decimos como pecado. Esos son las manifestaciones del pecado. Pero el pecado de que habla la Biblia es la desobediencia a Dios. La causa porque el ser humano perdió la comunión con Dios y fue quitado del Edén, fue quitado de la comunión con el Creador, fue la desobediencia. Decidió por su cuenta en lugar de decidir por lo que Dios dice. Entonces, el pecado es el ser humano parado en su yo, diciéndole a Dios, sí, está bárbaro, yo quiero todo lo que vos me des, pero a mí no me digas lo que yo tengo que hacer. Yo hago lo que yo quiero. Eso es pecado. Y a partir de ahí, no tener en cuenta a Dios y sus consejos, nace todo lo otro, las manifestaciones de los pecados. Pero ¿cómo ve a Dios, cómo ve Dios al hombre sin Cristo? Lo ve separado de su comunión por causa del pecado. ¿Qué hace? Hace que ese pecado y esa separación hace que el hombre no pueda ver ni oír a su creador como lo veía y lo oía Adán, como lo veía y lo oía Jesús, como lo oía y lo veía cada uno de nosotros si es que tenemos comunión con él. Porque yo no necesito verlo con mis ojos naturales a Dios, yo veo por la fe, lo reconozco por la fe como mi Dios. Y puedo oírlo a través de la escritura o a través de lo que el Espíritu Santo habla. El hombre sin Cristo está enemistado con Dios por causa del pecado, dijimos recién. Está muerto en su espíritu, o sea, su espíritu está muerto. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice a ese muchacho, el muchacho dice, deja que entierre a mi padre y luego te sigo? ¿Y qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y sígueme ahora. Está hablando de dos tipos de muerte. Porque cualquiera de nosotros agarramos un muerto, lo llevamos con el cajón, lo dejamos en el cementerio y pegamos un grito, ¡Ey, muertos! ¡Entierren al muerto! ¡Chao, nos vamos! Vamos a volver entre una semana y el muerto va a estar ahí sin que nadie lo entierre, porque los otros están todos muertos. Entonces, ¿qué está hablando Jesús? ¿De qué muerte está hablando Jesús? Jesús está hablando de dos muertes, de la muerte física y de la muerte espiritual. Deja que los que están muertos espiritualmente hablando entierren los que están muertos físicamente y vos venís a seguirme ahora y recobrá vida. Venía la vida, pasá de la muerte a la vida. Entonces, el que está sin Cristo está muerto en su espíritu. ¿Y cómo está? Y está, por estar muerto en su espíritu, separado de Dios por causa del pecado, está condenado. ¿A qué? A vivir una vida en la vanidad de la mente, como dice Efesios. Por ahí andan viviendo en la vanidad de la mente, decía Pablo. ¿Y qué es la vanidad de la mente? La vanidad de la mente es una mente vacía de Cristo. Eso es andar en la vanidad de la mente. La vanidad de la mente tiene que ver con andar con una mente vacía de Cristo, vacía de los pensamientos de Cristo. ¿Y qué provoca eso? Vivir fuera del propósito eterno. Recuerdo, y les recuerdo que el propósito eterno es uno solo para todos nosotros y es ser transformado en la imagen del Hijo, como dice Romano 28. 8, 28 en adelante. No hiciste Romano 28. 8 en adelante. 8, 28. Se me lengua la traba, dijo uno. Estoy tratando de ir rápido porque sé que me estoy extendiendo mucho. Ahora, yo a veces le hago preguntas, y esta pregunta a veces no se la hago solamente a la gente que está fuera de la iglesia, se la hago a los que están dentro de la iglesia. Me pasó ir a enseñar una vez todo este tema de evangelización basada en este nuevo pacto en el que vivimos. Estaba en Santa Fe, en una congregación, se habían reunido pastores, líderes y demás, y cuando empiezo a hablar de esto del nuevo nacimiento y demás, y hago estas preguntas, algunos se me acercaron y me dijeron, me hiciste dudar si nací de nuevo. Y le digo, hermano, pero sos líder, sos pastor, usted no puede decir eso. Pero fíjense estas preguntas. Se las podemos hacer a la gente y las podemos hacer a nosotros también. 4 preguntas para identificar si estamos afuera de Cristo, no en Cristo, afuera. Número 1. ¿Crees que hay uno o más pecados que gobiernan tu vida? La gente normalmente, cuando se lo hago a alguien que no cree en Cristo, me dice, bueno, qué sé yo, no sé, yo no le hago mal a nadie. ¿Sí? No, yo no creo que tenga pecado. Porque siempre está el extremo que dice, no, yo no tengo pecado. Entonces yo le recuerdo que la Escritura dice que el que diga que no tiene pecado, miente. Porque todos tenemos pecado, o sea, ya está teniendo pecado, está mintiendo. ¿Sí? Después dice, ¿sos guiado en tus decisiones por el Espíritu Santo? La mayoría de la gente dice, ni sé que existe el Espíritu Santo. ¿Y cómo te guía el Espíritu Santo?
No, a mí me guían mis emociones, a mí me guían mis pensamientos, me guían los amigos, me guía mi esposa, me guían el comentario de alguno. Número 3, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Esto me encanta decírselo a los católicos. Decime el Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perfecto. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ah, no tengo idea. Ah, pero la rezás todos los días. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ah, no sé, no tengo idea cuál es la voluntad de Dios. Y número 4, ¿cuál es el propósito eterno de Dios con tu vida? O sea, ¿para qué existís? Sin duda, alguien que no está en Cristo no podrá responder estas preguntas. Entonces es el momento de contarle una historia que resolverá su mayor problema. Recuerden que su mayor problema es no estar en Cristo. Ese es el mayor problema de la humanidad. Decirle a la gente, a vos te pasa todo lo que te pasa y vivís como vivís porque no estás en Cristo. No te alcanza con tu religión. No te alcanza con cualquier creencia que tengas para vivir mejor o mejorar. No te alcanza. Necesitas entender que estás muerto espiritualmente hablando, que estás separado de Dios, que no tenés ni idea cuál es la voluntad de Dios para tu vida, que no tenés ni idea cuál es el propósito de tu vida, para qué existís, y todo eso pasa porque vos estás fuera de Dios, fuera de Cristo, tenés que entrar a Cristo para salvarte y para vivir una nueva vida. Y ahí es donde le decimos cuál es su mayor problema, ¿no? El estar fuera de Cristo. Ahora, yo aquí, después léanlo, no lo voy a leer todo porque si no se va a hacer muy largo, aquí hay un esquema de la presentación del Evangelio enfocado en el señorío de Cristo y en la reconciliación con Dios, que creemos que puede ser muy útil y creativa. Yo sé, aquí hay 10, 12 puntos, después agarre el PowerPoint, vaya el PDF, vaya viéndola. Si ustedes quieren, yo en un momento hago una presentación del Evangelio en YouTube, después si quieren se la pongo ahí para que vea cómo hago esta guía, cómo yo la expreso. Pueden cambiarle lo que ustedes quieran, si tienen algo mejor para poder pónganlo, pero yo creo personalmente que por estos pasos hay que pasar para poder llegar al momento donde nosotros vamos a llevar a la gente a confesar, no a repetir, sino a confesar. Nadie confiesa algo que no entiende. Repetir, repetimos cualquiera. Usted dígame que repita algo, yo se lo repito ahora, no tengo problema. Dígame lo que quiera y yo le repito lo que usted me diga. Y además, me dicen en cualquier idioma, yo se lo repito en el mismo idioma sin entender lo que estoy diciendo. No hay problema, se lo repito. Ahora, una cosa es repetir y otra cosa es confesar. Y la palabra dice, si confesares con tu boca. No dice si repitieres con tu boca. Si confesares. Entonces, tenemos que empezar desde el Génesis, donde empieza el problema de la humanidad, donde ver la condición en que estaba el ser humano en el Génesis, que a esa condición nos quiere llevar el Señor, de ese tipo de comunión Él quiere tener con nosotros, ¿sí? Entonces, ver en la condición del Génesis, ver por qué el hombre se sale del Génesis, por qué se sale de la presencia de Dios, por qué sale del Edén, por qué entra la muerte, ver cómo Cristo la resuelve y ver ahora qué nos pide Cristo. Básicamente por todo eso tengo que pasar. Ahora, voy avanzando. Cuando llega el momento de las preguntas, que después que yo le expliqué básicamente que el ser humano perdió la comunión con Dios por causa del pecado, que es la desobediencia, ¿sí? Que una persona está fuera de Cristo por vivir como Él quiere, no como Dios espera que viva. Entonces, cuando le explico que esa situación la vino a resolver Jesús, y le explico cómo la vino a resolver, y esto sí se los voy a decir porque es importante. Yo a la gente le digo, cuando Jesús vino a la tierra, vino a resolver el problema de la humanidad. El problema que la humanidad tiene desde el Génesis, cuando Adán y Eva desobedecieron. Él volvió a la tierra, él vino a la tierra. Adán y Eva, en primer lugar, dice que ellos no tenían pecado, oían y veían a Dios, obedecían todo lo que Dios les decía y vivían para manifestar la imagen de Dios en la tierra. Eso es lo que vivía Adán y Eva. Cuando ellos pecan, pierden todo esto. Entra el pecado a su vida y la muerte, dejan de oír, dejan de oír a Dios, dejan de obedecer a Dios y sobre todas las cosas empiezan a manifestar la imagen de un hombre caído, no la imagen de Dios. Entonces, ¿qué viene a hacer Jesús? Jesús viene a restaurar todas esas cosas. Cuando siempre decimos Jesús vino a morir en la cruz, es una verdad media. El morir en la cruz era el antídoto para la enfermedad, pero Él vino a resolver algo que es mayor que eso. Cuando Jesús vino a la humanidad, si ustedes quieren leer Juan 17, vean que Él dice, Padre, te he glorificado en la tierra, porque he terminado la obra que me mandaste a hacer. Yo les pregunto a ustedes, ¿ya había ido a la cruz? ¿Había resucitado ahí? No. Jesús no había muerto, ni siquiera había resucitado, y Él dice, ya está, Padre, terminé.
Y en nuestra mente evangélica eso nos explota la cabeza. ¿Cómo que terminaste? Si siempre predicamos la cruz nosotros. Siempre a alguien para que se salve le predicamos de la obra de la cruz. ¿Cómo que ya terminó la obra? ¿En qué parte me perdí? ¿Qué parte de la historia me perdí? Claro, porque nosotros creemos que él vino a morir a la cruz, pero en realidad morir a la cruz era, digamos, el antídoto para resolver lo que realmente vino a resolver. Él vino a resolver la condición del ser humano sin Dios. Él vino a llevarnos de vuelta al génesis de la creación. Entonces vos lo encontrás a Jesús diciendo, por ejemplo, la escritura dice, a él no se le encontró pecado, igual que a Adán. De hecho, se dice que Jesús es el segundo Adán. ¿O no? Jesús es el segundo Adán, dice la escritura. Entonces, a él no se le encontró pecado, como a Adán. Dice que él decía, lo que yo veo hacer al Padre, eso hago, Adán. Lo que yo escucho del Padre, eso le digo, Adán. No vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, Adán. Y por último, lo encontramos en la pregunta que le hace Felipe, le dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y él dice, Felipe, no te he dicho que se me vea a mí, lo vea al Padre. O sea, él volvió a restaurar la imagen de un ser humano que obedezca a Dios como lo hacía Adán. Eso vino a hacer. La obra que él terminó es volver a poner en la tierra a un hombre que viva como se vivía en el huerto del Edén. Ahora, para que nosotros podamos vivir así como vio él, era necesario que él vaya a la cruz para perdonar todos nuestros pecados, era necesario que él resucite para darnos vida eterna, y es necesario que nosotros lo reconozcamos como el Señor para recibir el Espíritu Santo, y ahora nosotros con el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Todos los días vencemos el pecado, todos los días podemos oír y ver a Dios, todos los días podemos obedecer a Dios, y todos los días podemos ser transformados a su imagen. Ese es el plan de Dios, no hay otro. ¿Me explico? Entonces, cuando yo le explico todo eso a alguien, yo voy a decir, wow, ¿cuánto te lleva a presentar el Evangelio? Media hora, 40 minutos. Para otro, con 5 minutos le basta. No, Dios va a cambiar tu vida, yo acepto. ¿Y qué tengo que hacer? Acepto oración de fe. Y después lloro por vos y todo va a cambiar. Y tocamos una varita mágica y se terminó la historia, nueva vida. No, no, hermano, no. Tenemos que ser más serios. Porque así es el resultado que tenemos hoy. Anden como, sí, o sea, decía Juan, en la forma que recibe, no, en la forma que recibe el Evangelio es como andamos, decía Pedro, perdón, Pablo. Y Juan decía, sí, anden en él, andemos en él, como lo recibimos, andemos en él, o sea, tenemos que manifestarlo a él. Por eso que una vez que nosotros, yo al menos hago toda esta historia y hablo todo esto y le hago entender, hago docencia a la hora de presentar el Evangelio. No soy predicador, soy docente a la hora de presentar el Evangelio, porque necesito llevar a la gente no a hacer una oración que el predicador busca, sino a hacer una confesión que el maestro busca. Porque lo que lo va a salvar realmente va a ser la ignorancia. Mucha gente repite cosas desde la ignorancia y piensa que con eso cambiaron las cosas. No, a veces por sola misericordia de Dios algunas cosas cambian. Necesitamos hacer docencia. Entonces, la pregunta que yo siempre le hago a la gente, después de haber dicho todo esto, le digo, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a arrancar por ahí. Porque muchos no creen que es el Hijo de Dios. Entonces, ¿vos creés que realmente es el Hijo de Dios? ¿Creés que caminó en Jerusalén, que anduvo por la tierra, que existió? Sí creo. Bueno, perfecto. Pero no me da con la cabecita, decime, confesame, ¿si crees o no crees? Sí creo, listo. Una vez que escuché el sí creo, le digo, ¿vos crees que él murió en la cruz y resucitó al tercer día para perdonar tu pecado y para darte vida eterna? ¿Lo crees? Sí creo. Bien, una vez que tengo el sí creo, avanzo. ¿Crees que Cristo es el Señor de toda la creación? Y ahí le leo Efesios 2, ¿sí? Que él era Dios, que dejó el cielo, que vino, se hizo hombre, murió en la muerte de cruz, y por esto el Padre lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, ¿para qué? Para que todos los seres humanos lo reconozcan como que, como el Señor, como el que gobierna en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, y lo confiese Señor y se postren ante Él. El postrarse ante Él significa renunciar a mi gobierno para aceptar su gobierno. Por eso le pregunto, ¿crees que Jesucristo es el Señor de toda la creación? ¿Crees que Él gobierna en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, que no hay ningún lugar donde te puedas escapar a su gobierno? Que te quedan dos opciones, o aceptar su gobierno o rechazarlo, no te queda más. Porque si crees que es el Hijo de Dios, si crees que murió y si crees que resucitó, también tenés que creer que los últimos días
le habló 40 días a los apóstoles sobre el reino, y después se sentó en el trono del reino y hoy gobierna en el cielo, en la tierra, bajo la tierra. No tenés escapatoria de su reino. O decidís vivir bajo su gobierno o lo rechazás, punto, no hay más. O estás, o te metés en él o te quedás fuera de él. Y después que le enseño esto, le pregunto, ¿aceptás el señorío de Cristo para vivir de ahora en más en su voluntad y no en la tuya? Y ahí le aclaro. Siempre le digo, pero para antes que digas algo, te voy a leer la letra chica del contrato, porque estás haciendo un pacto con Dios. Y hay una letra chica en ese pacto. Y la letra chica significa que a partir de ahora perdés el control de tu vida y se lo das a Cristo. Y de ahora en más vas a vivir en obediencia a Él. ¿Saben cuánta gente me dijo, ¿me dejas pensarlo? No hay problema, pensarlo tranquilo, el tiempo que quiera, cuando quiera me llamás y resolvemos esta historia. Y vos podés decir, pero te fuiste sin la oración de fe, te fuiste sin la confesión. ¿Y de qué me sirve la oración de fe y la confesión si todavía dice quiero pensarlo? No estoy dispuesto a entregarle mi vida a Cristo. Me puedo ir, sí, con una tarjetita tengo uno nuevo y viene uno después al culto y dentro de un tiempo tenemos un problema barro porque nunca cambió y se manifiestan todas las obras del pecado. Ahora, si realmente esa persona me dice, déjame pensarlo, y después de una semana dice, che, sí, realmente entiendo todo lo que me dijiste, le entrego mi vida a Cristo, bien, gané a alguien realmente, o sea, alguien entró al reino y alguien nació de nuevo. Es seria la presentación del Evangelio, no es que vamos a hacer número a ver cuántos más tenemos. Ahora, después, bueno, acá dice que por qué oramos y demás, bueno, pero más adelante. Pero lo importante es el último, que es el punto 12, que dice, es de suma importancia presentar el Evangelio, al menos de esta manera como lo presento yo, o como ustedes lo quieran presentar, pero sin detenerlo en tantos versículos bíblicos. Contemos una historia. Contemos esta historia que les conté así brevemente a ustedes. Contemos la historia. Que sea más amena la historia, que sea más creativa. ¿Sí? Hay algunos que son por ahí más creativos que otros. O sea, pero contémoslo como una historia porque ya va a llegar el tiempo donde vamos a empezar con el proceso de la evangelización, donde ahí sí, con versículos bíblicos, vamos a afirmar todo lo que dijimos en esta pequeña enseñanza que le dimos. Ahora, al menos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Voy a avanzar algo acá que es muy importante. Dice, la evangelización es un proceso. Creemos que una persona está evangelizada cuando es perfeccionada en los fundamentos que lo preparan para un discipulado. Repito, una persona está evangelizada cuando es perfeccionada en los fundamentos que lo preparan para un discipulado. O sea, el fundamento que yo puse en ustedes es Cristo, dijo Pablo. Ahora vean cómo cada uno sobreedifica. Entonces, ¿cuáles serían los fundamentos que nosotros tenemos que poner? Yo he revisado muchas veces las cartas apostólicas, las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, el Hecho de los Apóstoles. He revisado y he visto que hay 8 puntos que son fundamentales para que una persona sea evangelizada realmente. Y es más, hay algo que es suma, pero de suma importancia, es que luego, fíjense que primero, el ambiente más importante para poder evangelizar a una persona es las casas. La iglesia primero lo hizo por las casas. El ámbito donde se realiza la evangelización principalmente era por las casas. Porque la casa tiene eso de lo íntimo, ¿sí? De lo informal. Y no digo que metamos 20 personas en una casa, 10 personas en una casa. Digo, no. A la que le prediqué me voy a la casa y me siento solo con esa persona o dos de la familia y los evangelizo. No estoy hablando de hacer en la casa un culto. No, estoy diciendo de que esa persona que me recibió, si no puede ir a su casa, si no viene a mi casa, que por lo menos lo hagamos en un lugar que sea íntimo, donde pueda tener su atención para enseñarle. Entonces dice ahí, luego del primer día que la persona escucha el Evangelio y acepta el señorío de Cristo sobre su vida, que esto es importantísimo, y dice, lo que hacían la primera iglesia, perdón, se reunían periódicamente ¿a qué? A observar la doctrina de los apóstoles. Hermanos, ¿queremos evangelizar a la gente en serio? Bueno, la vamos a tener que llevar a observar la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles tenía fundamentalmente 8 pilares, que lo que yo vi, si encuentra alguno más, agréguelo, está perfecto. Pero estos 8 tienen que estar. Si yo quiero evangelizar a una persona para luego disipularla, recuerden que estamos en la escuela de la misión y estamos hablando de hacer discípulos. No puedo hacer discípulos si primero no están evangelizados. Entonces, ¿qué es lo que veían en esas reuniones? En esas reuniones se enseñaban fundamentos como la obra de Cristo en la cruz y la resurrección.
O sea, tenemos que, después que le prediqué el Evangelio, que la persona aceptó el Evangelio y todo, y me reúno con esa persona, lo primero que tengo que enseñarle es justificación y redención y justificación. ¿Qué pasó en la cruz? Es lo primero que le tengo que explicar, qué fue lo que pasó. Entonces sí, con versículos bíblicos le voy a hacer entender que estaba presa del pecado, que Cristo la hizo libre, que Él la redimió, qué significa redimir. Entonces, lo primero es eso, la obra de Cristo en la cruz y su resurrección. Otro tema, el nuevo nacimiento. Ahora naciste de nuevo, la otra persona ya no existe más. Ahora hay toda una nueva vida. La reconciliación, ya no estás enemistado con Dios, te reconciliaste con Dios por medio de la muerte de Jesucristo, por medio del cuerpo del Hijo de Dios crucificado, te reconciliaste con Dios. Necesito hablar del señorío de Cristo ahora, pero con mucha más profundidad. ¿Qué significa obedecer a ese señorío? Necesito hablar de la vida en el espíritu, pero no la vida en el espíritu, a ver si me va a hablar en lengua, si va, no, no hablo de esa vida en el espíritu, hablo de la vida en el espíritu que dice Gálata, de confrontar la carne con el espíritu. Porque las obras de la carne son contra el espíritu y el espíritu contra la carne, ¿para qué? Para que no haga lo que vos querés. Entonces yo tengo que llevar a esta gente a decir, tenés una nueva vida y en esta nueva vida, que la carne todavía está ahí, lo único que va a poder contrarrestar la obra de la carne es la vida del espíritu. ¿Cómo vivo la vida del espíritu? Que me va a llevar a la santidad. Otro tema que tenemos que tocar es el propósito eterno. La gente no entiende para qué existe. Y fuimos llamados para un propósito eterno, ser transformado en la imagen del Hijo. Otra cosa que tiene que saber la gente es la iglesia como el cuerpo de Cristo, no como la institución o el edificio, sino la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y por último, el bautismo, pero no el bautismo de agua solamente, sino lo que representa eso. Que ahora avanzo un cachito sobre eso. Dice, todo esto a modo de dejar establecida una base sólida para cuando se continuará el trabajo de discipulado con los integrantes a casa. Dejo una base para discipular después. Avanzo porque se está yendo el tiempo mucho. Bueno, dice así, reproduciendo el modelo bíblico de evangelización por las casas, recomendamos establecer visitas semanales durante un tiempo determinado para poner los fundamentos que permitirán edificar un discipulado posterior. ¿Sí? O sea, hay que seguir periódicamente ir a la gente. Hay que ir a visitarla. Yo siempre digo, a mí me asombra muchas veces que eh, me ha pasado que gente me ha dicho, he estado hablando en su casa, enseñándole algo, y de repente me detienen y me dicen, ¿te puedo decir algo? Sí, sí, para eso estamos. Me puedes parar cuando vos quieras, me puedes preguntar lo que vos quieras, puedes decir lo que vos quieras. No, no, simplemente quiero decirte algo. La verdad, no puedo creer que un pastor esté sentado en mi casa enseñándome. Que te hayas tomado el tiempo de dejar el púlpito, de dejar las reuniones, de dejar todo eso para venir a mi casa a sentarte y enseñarme. A mí solo o a mí, a mi esposa, a quien sea. Y yo le digo, perdón, pero esa no es la tarea que tenemos que hacer los pastores, o los líderes, o los que evangelizan. Hemos cambiado el púlpito, hemos cambiado las mesas de comunión por el púlpito de la reunión. Anote esa frase si le quiere por ahí. Hemos cambiado la mesa de comunión por el púlpito de la reunión. Y pensamos que desde el púlpito de la reunión podemos evangelizar y podemos ser discípulos. Estamos equivocados. Tenemos que volver a las mesas. Y nosotros los pastores somos los primeros que tenemos que marcar el camino, porque nos van a seguir los demás si nosotros lo hacemos. No podemos mandar a la gente a hacerlo y si nosotros no lo hacemos. Cerrando este paréntesis, vuelvo. Esos fundamentos, a nuestro entender y a la luz de las cartas apostólicas, se ministran a través de 8 enseñanzas a quienes se pusieron bajo el Señor de Cristo y que han nacido nuevos. Y estas 8 enseñanzas, ¿sí? son las que le dicto aquí. No, al menos nosotros entendemos que tenemos que enseñar esta enseñanza. Yo tengo todo un material sobre esto, si quieren después se lo paso, no hay problema, pero si no tuvieran el material, estos temas los tienen que tocar de la forma que ustedes quieran, de la forma que a ustedes bien les parezca, pero ármense ustedes el propio material, cositas bíblicas, pero esto hay que tocarlo. Redención y justificación, el nuevo nacimiento, la reconciliación, el señorío de Cristo, la vida del Espíritu, el propósito eterno, que es conocer al Padre, conocer al Hijo y manifestar su imagen. El misterio del Hijo, que es su cuerpo, la iglesia. Pablo decía, a mí se me revelaron 2 misterios, el misterio del Padre, que es el Hijo, Cristo, y el misterio de Cristo, que es la iglesia. Necesitamos entender, que llevar a la gente a entender qué es la iglesia y cómo se conecta con la iglesia. Y después el bautismo, pero no como, bueno, vamos a armar una ceremonia que se llama bautismo, te vamos a vestir de blanco y te vamos a meter bajo el agua y va a salir bárbaro. No, no, no. Va a ser toda una fiesta el bautismo. No, hermano,
Está todo lindo, sí, está lindo la fiesta, está linda la foto, está lindo que todos se bauticen vestido de blanco, me encanta ver eso, pero hermano, si la persona no entendió qué está haciendo ahí, es lo mismo que no entendió cuando le dije repetí conmigo esta oración. Es lo mismo. El bautismo tiene que ser la identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ese es el verdadero bautismo. Yo me estoy identificando con la muerte de Cristo para morir a mi vieja vida, me estoy identificando con la sepultura de Cristo para dejar enterrada esa vieja vida, y me estoy identificando con la resurrección de Cristo para andar en nueva vida. Entonces, si yo llego a esta etapa después de haber entendido todo esto anteriormente y decido vivir para Cristo, quiere decir que a partir de ese bautismo yo voy a poder discipular a esa persona. Porque esa persona ya no me va a poner pretexto para cambiar ciertas cosas. Va a decir, sí, es verdad, tengo que obedecer a Cristo. Tengo que vivir por Cristo, para Cristo y en Cristo. Entonces, todo lo que hago lo mido desde ahí. Esto que hago es para Cristo, es por Cristo, es en Cristo, y esa persona puede ser discipulada. Recién ahí. Avanzo. Creemos que una persona está evangelizada cuando es perfeccionada en los fundamentos que lo preparan para un discipulado. Una vez que el proceso de evangelización haya terminado, que entendemos que de esa forma termina, podremos comenzar con un discipulado. ¿Cómo saber si la persona evangelizada está lista para esa nueva etapa? Muy simple, por los frutos. Por los frutos. No es que si me predica lindo, si se cambió la vestimenta, no. Los frutos. Los frutos en su carácter, los frutos en su relación con Dios, los frutos en su relación con el prójimo, los frutos en su relación con la iglesia, los frutos en relación con el mundo. Los frutos son los que me van a determinar si esa persona realmente está evangelizada. Si realmente vemos el obrar del Espíritu Santo trayendo un cambio de conducta y vemos que tiene el deseo de crecer en la manifestación o en la representación, ¿sí?, de esa imagen de Cristo, entonces estamos en presencia de un verdadero nuevo nacimiento. Llegó el tiempo de guiar a esa persona a vivir en las enseñanzas de Jesús. Por eso, después de haber hablado todo esto y de haber expresado todo esto, y espero que lo hayamos entendido, y si queda alguna duda, bueno, lo vemos. Después de esto, comenzaría el proceso de hacer discípulos. Por eso la próxima clase quiero que vamos a ver cómo hacer discípulos de Jesucristo. Y después de esa clase, ya me voy anticipando, ¿qué es lo que va a venir? Cómo empezar a reunir a los discípulos de Jesucristo. Cómo empezar a formar comunidades cristianas, más allá de congregaciones. Como siempre digo, ¿no? Vamos a ir comparando cosas, ¿sí? Vamos a salir de lo que es formar congregaciones para empezar a formar comunidades. Mentalidad de congregación, mentalidad de comunidad. Pero eso solamente lo pueden vivir los discípulos, los creyentes no lo logran vivir. Pero no me voy a anticipar, la próxima clase vamos a ver cómo logro hacer discípulos de Jesucristo. Y bueno, me extendí bastante, pero aquí llegamos al final, ¿sí? Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Esperamos que haya sido de mucha luz para tu entendimiento. Visita nuestro sitio web, lamision.online